no estemos ganando plata. Pero bueno. Como en este caso que te estamos grabando y vos ni siquiera vas a cobrar. En este caso, confío en que vos no estés cobrando adicionalmente por esta grabación. Pero bueno, si lográs venderla en Parque Rivadavia o en algún otro lugar, estás completamente autorizado por mi persona. Pero bueno, hay un fenómeno interesante, ¿no? O sea, tampoco me quiero extender demasiado, estoy hablando de la arista económica, pero hay otra que es la moral, o llámenle como quieran. Uno puede decir estupideces con relativa impunidad, sabiendo que quedan en las 4 paredes o las 3 paredes que tenga el lugar donde uno está hablando, y ahora, sin embargo, todo queda registrado, ¿no? Entonces, aquello que se diga puede tener otras consecuencias. Como lo señala con otro énfasis, ese capítulo tan interesante de Black Mirror donde tienen el implante ¿no? en el iris o en algún lugar del sistema visual. Bueno, retorno entonces a esta cuestión de derechos para el trabajo informacional, esas 3 cuestiones, y paso ahora a la segunda tendencia, a la automatización, muy rápidamente. La primera pregunta acá es, ¿cuál es la novedad, no? Rápidamente uno dice, bueno, la automatización está hace mucho, hay automatización desde que hay máquinas, ¿no? Se reemplaza a humanos por tecnologías hace, por lo menos desde fines del siglo XVIII. Bueno, ¿cuál es la novedad? La novedad me parece que está acá, o voy a seguir a algunos autores diciendo que está acá. El trabajo es una combinación de un componente cognitivo, de destrezas, de conocimiento, de habilidad, y por otro lado de una parte energética, una parte física. La automatización del capitalismo industrial reemplazó trabajos o tareas físicas, ¿no? Intensivas en energía. Las máquinas del capitalismo industrial son básicamente máquinas de la materia y la energía. Pero la automatización del capitalismo informacional reemplaza cada vez más trabajos o tareas cognitivos, incluyendo a las de toma de decisiones. Como por ejemplo en las finanzas, donde las decisiones son tomadas cada vez más por algoritmos, o en medicina. Pero quiero contarles un ejemplo, rápidamente, para no pasarme de los 20 minutos. Porque suele ser... ¿Perdón? Habla tranquilo, digo, no hay problema si te pasás, tranquilo. No, porque quiero que pensemos un segundo en esta cuestión con la que los humanos se defienden o nos defendemos, diciendo que, bueno, muy lindo, las máquinas hacen muy bien las cosas reiterativas, pero no las de la creatividad. La creatividad y la innovación son recintos propios de los humanos. Somos los humanos los que tenemos la exclusividad, el monopolio de las tareas creativas, innovadoras, etc. Sin embargo, hay cada vez más ejemplos en sentido contrario. Les voy a contar uno viejo, pero que me resulta muy simpático. Que quizás lo conozcan, a ver, por las dudas, tal vez lo charlaron, Fer, el de EMI, el software que compone música. No. No. Ok, esto que ven ahí son 3 entes. Por un lado, un software que compone música en el estilo de Bach, a la izquierda, que se llama EMI, cuyo programador se llama David Cope, pero digamos, la música la compone un software. La crea. Y la crea en base al estilo de Bach, que lo tienen a la derecha, ¿no? El punto es que está entrenado con toda la obra de Bach, que como saben es muy amplia, muy vasta, nadie la escuchó toda, el tipo componía todos los días una cosa impresionante, no nos alcanza la vida, no digo para componer, para escuchar todo lo que Bach creó. Pero tiene un estilo con una serie de normas, de procedimientos y demás que se pueden reconocer. Y por supuesto es uno de los compositores, quizás el compositor más importante de la historia de la música occidental, por lo menos, ¿no? Entonces este software componía música, las pueden escuchar ustedes en YouTube fácilmente, y hacer el experimento que les voy a proponer ahora. Componía música en el estilo de Bach. Y aparece este tipo, que no me puedo acordar el nombre, Steve Larson, y dice, el del medio, y dice, bueno, la música que compone ese software es fría, es inhumana, cualquier persona que entienda, cualquier músico, sabe distinguir rápidamente si la composición es de Bach, es decir, es cálida,
es humana, es creativa, de la de un software, que va a ser fría, oscura, inerte, bla, 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 bla. O sea, un discurso en defensa del humanismo, si quiere. Y entonces lo que le propuso este David Cope a Larson es hacer un test, llamar a una audiencia formada por musicólogos y músicos, o sea, por gente requete experta, y que se escuchen 3 obras. Una obra de Bach, una obra del software de EMI, y una obra del propio Larson, que por supuesto es compositor también. Los 3 en el estilo de Bach, naturalmente, a ver qué pasa, qué decía la gente. El voto del público fue que la mayoría decía que lo que en realidad creían que era de la inteligencia artificial fue la obra que era de Larson. O sea, les pareció que la obra de Larson, humano, era inhumana, fría, pétrea, etc. Les pareció que la de Larson era de Bach y la que era originalmente de Bach era la que mayoritariamente creyeron, perdón, la que había hecho el software, EMI, era la que la mayoría votó que era de Bach. ¿No? O sea, es una prueba muy fuerte de cómo se puede, mediante software y algoritmos, generar productos creativos. Hay muchísimos ejemplos más. El otro día, hace poquito, leía una nota, una especie de editorial que escribió un algoritmo en el New York Times. Era una argumentación en favor de por qué la inteligencia artificial no iba a matar a todos los humanos. Es un poco fuerte, naturalmente, leerlo. Pero cada vez más hay presencia de la automatización, ya no en los ámbitos de la fuerza y demás, sino en los ámbitos cognitivos, incluso en las tareas cognitivas no rutinarias. Y esto, por supuesto, no es solo un problema de empleo, sino que nos lleva a preguntas bastante profundas que tal vez han charlado o charlarán respecto de qué es lo que nos hace humanos, cómo nos distinguimos, ¿no? ¿Qué es aquello en lo que somos inexorablemente diferentes de las máquinas, de la inteligencia artificial, etcétera? Está claro que la creatividad no es a esta altura del partido. Bueno, acá estaba mejor contado lo que yo les decía. El ejemplo está narrado en un libro de Harari, un escritor, un bestseller, que es muy polémico, pero me parece que es muy interesante. Les recomiendo bastante sus videos y demás. Claro, hay otra cuestión más ahí, que es la de que el avance de la inteligencia artificial puede generar una especie de clase inútil, ¿no? No un proletariado, sino una clase completamente excluida. Y la otra cuestión es el profundo desafío a la creencia liberal de que la esencia de lo que somos puede ser descubierta por nosotros mismos. Que quien mejor conoce nuestros deseos somos nosotros mismos. Quien mejor sabe qué queremos comprar somos nosotros. Que quien mejor sabe qué queremos votar somos nosotros. En realidad, cada vez más se ve que hay unos entes que son algoritmos que saben mejor que nosotros mismos qué queremos votar, en parte porque nos lo inoculan, nos lo incentivan, y saben mejor que nosotros qué queremos comprar, porque también nos están taladrando la cabeza con publicidad subliminal, inconsciente, etcétera, que nos lleva en ese sentido. Entonces, la creencia de que nosotros gobernamos nuestros deseos, de que el deseo refleja aquello que es nuestra íntima y auténtica, sobre todo auténtica convicción, que es una idea del romanticismo, está muy amenazada por estos avances de la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial capitalista, ¿no? Como un poco, seguramente habrán visto en esta película el dilema de las redes sociales y en tantas otras que ahora están bastante difundidas. Bueno, derechos en relación a la automatización. ¿Qué hacemos con todo este quilombo? Cada vez más se vuelve imprescindible discutir el ingreso básico universal, ¿no? Que todas las personas participamos en la producción de conocimientos colectivos, en la generación de datos y demás,
todas las personas merecemos un ingreso básico universal, un cierto nivel de recursos para poder participar en la producción cognitiva de la comunidad que integramos. Adicionalmente, hay que discutir políticas sobre los datos personales. Ahora, todo esto es muy anterior a la pandemia, pero la pandemia ha puesto de relieve esta cuestión de qué hacer con los datos biológicos, psicológicos, sociales. Los estados pueden quedárselos o no, los sensores biométricos que con la excusa de ver si tenemos fiebre, si somos contagiosos o no, recaban una cantidad enorme de información. Tenemos ante esto posturas muy opuestas, ¿no? Alguna gente, algunos filósofos sobre todo, que están completamente en contra y que quieren preservar a la individualidad, otros que alegremente quieren entregarse a los algoritmos. En el medio me parece que tenemos que discutir y construir formas de soberanía sobre los datos, formas de gestión de los datos personales, en donde los intereses nacionales y los intereses públicos estén contemplados. En tercer lugar, la plataformización. Última tendencia. Las plataformas son muy heterogéneas, ¿no? Hay plataformas abiertas, cerradas, con y sin fines de lucro. No me voy a detener demasiado en esto, pero quería hablarles un poco de las plataformas de trabajo, de las que aparecen ahí como gig labor, o sea, como en base al trabajo de changas, como Uber, Rappi y demás. Estas plataformas, es decir, esto afecta al empleo en el sentido de que proveen el servicio de intermediación a cambio de una suma de dinero, pero están basadas en la deslaboralización, o sea, en presentar como emprendedores a gente que es laburante, lo cual tiene todo un componente ideológico muy importante, en la evasión fiscal, en el incumplimiento de las regulaciones de trabajo, y tienen un enorme crecimiento, ¿no? Ese trabajo de changas se divide en dos tipos, el trabajo de changas en plataformas. Tenemos por un lado servicios físicos, como los de Airbnb, Uber, Rappi, me falta acá Workana y muchos otros, y también las de trabajo informacional, como freelancer, ¿no? También hay plataformas en las que se hace trabajo, por ejemplo, de producción de software o de generación de clases, y clases, digo, no de clases sociales que ya están generadas de antes, sino de clases docentes. Y freelancer, déjenme comentarles un dato, es el principal empleador de trabajadores de software de la Argentina, más importante que cualquier empresa. Está lleno de pibes y pibas que laburan para freelancer, es decir, que laburan de changas, que no se pagan impuestos en la Argentina, que no se pagan derechos de seguridad social, etc. Bueno, para el gig labor, para el trabajo de changas informacional y de servicios, es decir, para el trabajo de changas en plataformas, necesitamos el reconocimiento de la condición de trabajadores, la sindicalización, que por suerte está en marcha, el pago de las cargas patronales. Un tema adicional es la transparencia en el manejo de las calificaciones, ¿no? Esta cosa de que todo lo que hacemos se rankea, necesitamos más transparencia en eso. Y, por supuesto, la provisión de medios de producción, que ahora incluye a las computadoras, cada vez más, porque todos estamos trabajando desde nuestras casas para algunas plataformas que no nos proveen de esos medios de producción, ¿no? Así que también es importante la cobertura de accidentes de trabajo en ese sentido. Una última subtendencia dentro de la plataformización, y con esto voy redondeando, es la de la prosumerización. Plataformas como YouTube, que es la que tienen esquematizada acá, no se asusten con las flechas de colores y con que quedó en inglés este dibujito, les pido disculpas por eso, pero la idea es esta. Resulta que en esta plataforma, los que producen los contenidos son los que están abajo, los prosumidores, que hay distintas clases. Y entonces la plataforma genera una ganancia en base a recibir de manera gratuita esos contenidos, a encajarnos publicidad, a mandarnos flujos de publicidad, o sea, llevarse nuestra atención también, mientras que le cobra a las empresas anunciantes
no en términos de videos, no en términos de atención, sino con plata, con dinero tradicional, digamos. En ese modelo de negocios hay también una forma de trabajo que no aparece reconocida de ese modo, ¿no? Fíjese qué interesante, tanto los trabajadores de Rappi como quienes producen videos para YouTube participan en la generación de ganancias de empresas, pero sin embargo ninguno de los dos son reconocidos como trabajadores. No solo que los explotan, les pagan poco, etcétera, reciben poco en relación a lo que generan, sino que no se reconoce la identidad como trabajadores. Y fíjense más aún, que ambos, que tienen situaciones muy distintas, son llamados emprendedores. En YouTube, para ganar plata, tenés que suscribirte al YouTube Partners Program, ¿no? Programa de socios. La verdad que no tenés mucho de socio con YouTube cuando tenés un video que lo vieron 1000 personas, ¿no? YouTube es más bien tu jefe, que hace lo que se le da la gana con la plata que recauda, por ejemplo, no darte un mango, darte de bajo, sacarte el canal, etc. Pero bueno, es un gran recurso ideológico llamarte socio. Así que tenemos varias similitudes entre estas dos modalidades, la prosumerización y el trabajo de changas en plataformas. Son dos formas de trabajo a través de las plataformas que no se terminan de reconocer como de trabajo. Para los prosumidores específicamente necesitamos compensación por los derechos de propiedad intelectual de sus obras, una compensación que sea más adecuada que la que ofrecen plataformas como YouTube y otras. Necesitamos derechos a la titularidad de los datos que generan y necesitamos que esas plataformas paguen impuestos en los países en los que están quienes generan los contenidos con los que lucran esas plataformas. En suma, entonces, en conclusión, tenemos, yo les dije, 3 tendencias, porque las dos últimas las puse juntas, las dos últimas son parte de la plataforma, pero se pueden subdividir a su vez.